desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta crónica que cada 2 semanas y desde la redacción de Nueva Sion nos sirve Gustavo Efrón en Argentina. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de una confluencia de algo que parecía incompatible en el pasado, ¿no? Las posturas sobre si el judaísmo necesitaba un territorio o no era necesario para seguir creciendo de alguna manera, ¿no? Exactamente. Hay como distintas corrientes filosóficas que se fueron desarrollando, podríamos decir, desde la modernidad, digamos, del siglo XIX, y que en muchos momentos, digamos, presentaron tendencias contradictorias, ¿no? Obviamente que por un lado tenemos al movimiento sionista que representa este ideal, digamos, de que el pueblo judío se desarrolla plenamente solo a través de su concreción nacional, ¿no? Solo a través de la definición de un Estado nacional que le dé unidad territorial al pueblo, ¿no? Y paralelamente a esto, hay otra como línea muy fuerte que plantea que más bien para el desarrollo pleno de lo judío, así como ha ocurrido, digamos, de manera en la historia milenaria del pueblo judío, ha sido la dispersión y la inclusión en diferentes ámbitos y diferentes países, diferentes culturas y su manera de interacción la que le ha permitido tener su mayor fortaleza, ¿no? Esta idea del el judío errante, esta idea del judío que se fortalece justamente en su patria, que es el libro, en su patria, en su identidad, que está más bien atravesado por el pensamiento, por las identidades que exceden lo territorial, por decirlo de una manera. Y estas fueron corrientes que estuvieron hubo pensadores, qué sé yo, desde Aaron David Gordon, por ejemplo, dentro del sionismo, y otros más de la vuelta a la tierra del sionismo, y todos los pensadores de Ber Borohoff, y todos los pensadores sionistas, digamos, que voy a decir estos dos, como hay muchos más, y del otro lado también grandes pensadores, incluso Rosenzweig y otros más, digamos, mismo Franz Kafka, bueno, distintos pensadores. La cuestión es que lo territorial es un elemento, digamos, que distingue de algún punto formas de pensar el mundo, formas de pensar lo judío. Y ha pasado que incluso, bueno, movimientos como en su momento el Bund, que el movimiento en Polonia, que plantean justamente esta idea de lo judío afincado en sus propios territorios, ¿no? Luego han pasado muchas cosas en el mundo, y en el judaísmo en particular. Ha pasado la Shoah, digamos, entre otras cosas, como digamos, como bisagra en la historia del pueblo judío y de la historia de la humanidad también. Y también las diferentes formas en las cuales el judío ha sido discriminado, y no solo discriminado, en este caso exterminado, ¿no? Esta contradicción, en algún punto, también se vio, digamos, vista en distintos pensadores, que sin embargo ya en algún momento empieza a encontrar su modo de síntesis, ¿no? Su modo de inclusión, su modo, digamos, Albert Memmi, del cual hice en algún momento una columna, justamente era un ejemplo que en su propio pensamiento de desarrollo de la ilustración francesa, en Francia, porque él es un tunecino que va a Francia, empieza a encontrar justamente la idea de que en el sionismo se encuentra un lugar a un nuevo camino, ¿no? En su texto fundante, ¿no? La liberación del judío y también el rechazo de sí. De modo que empieza
abrirse este camino de las contradicciones. Y hoy nos encontramos, digamos, ya en pleno siglo XXI, en una especie de síntesis, ¿no? En una síntesis integradora. Yo permanentemente estoy integrando y recibiendo artículos de pensadores que plantean incluso la idea de lo judío como la errancia, como el judío como la iluminación, el judío como esta cuestión que va cargando en la mochila de su propia, de una esencia que no se puede, digamos, afincar solamente en una patria. Y estamos hablando de un periódico sionista como Nueva Sion, obviamente, que fue fundado justamente unos meses antes de la creación del Estado de Israel, con el nombre Nueva Sion, porque era un nuevo renacimiento, ¿no? Entonces, y estamos publicando muchas notas de este tipo, junto con las notas sobre Israel y el sionismo, ¿no? Porque de alguna manera, y ahí va el elemento fundamental de la síntesis, de alguna manera el vínculo del judío con la humanidad se puede desarrollar desde el sionismo como movimiento de liberación, como fue en su momento, de momento territorial, digamos, y también desde la integración en los distintos países y desde la cultura milenaria, ¿no? que se atraviesa en el libro y demás. Es decir, ya mismo el sionismo como fue en su momento, que planteaba la idea de un sionismo realizador, que solamente se podía, que solamente se podía tener una realización plena y cabal como judío a partir de la realización de la Aliyá, digamos, o sea, de ir a vivir a Israel, empezó a flexibilizar toda esta postura más bien, digamos, muy, no diría dogmática, pero sí estricta y fundacional, ideológica, desde el punto de vista más fuerte, con el programa de los 5 puntos del programa de Jerusalén, ¿no? Que empezó a plantear justamente una apertura y que hoy por hoy se nutre justamente, ¿no? El movimiento sionista ya tiene una mirada mucho más abierta y mucho más integradora de también la importancia de la historia de la dispersión, de la historia del multiculturalismo y la interculturalidad de los judíos en el contexto de los distintos países, ¿no? A pesar de las tendencias antisemitas, a pesar de muchas de las regresiones y de los regímenes, distintos regímenes que existen, con miradas bastante excluyentes de los judíos, hay una mirada más bien universalista, ¿no? De los judíos. E incluso en todas las miradas que en su momento antagonizaban con el sionismo, también ya se percibe esta perspectiva que tiene que ver, ¿no? con un sionismo que no excluye la diversidad, ¿no? De modo que, bueno, me encuentro como director del periódico muchas veces con notas que se plantean estos temas, ¿no? Y que yo creo que enriquece mucho esta perspectiva confluyente, ¿no? Bueno, sin duda es una perspectiva que se está imponiendo en el debate. No solamente hay judíos viviendo en Israel, sino también hay, y en la diáspora, sino que hay israelíes viviendo en Israel, pero también viviendo en la diáspora. Quiere decir que la realidad siempre es mucho más compleja y rica que lo que en principio se planteaba, ¿no? Como un debate en blanco y negro. Así que, bueno, sí, seguiremos pensando estas cuestiones, ayudados por tus reflexiones, y te invitamos a volver a comunicarnos dentro de 2 semanas, ya en el año 5782. Exactamente, un Shana Tová para todos, para vos, Jorge, para todo el equipo y para toda la audiencia. Muchas gracias, y lo mismo para el equipo de Nueva Sion y los oyentes en todo el mundo. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, chao.